Buenos días amigos. Entonces comenzamos siendo las 10:30 de la mañana de hoy día, domingo 13 de febrero. El ingeniero Roberto Bustamante Dawson va a tener la gentileza de hablarnos sobre conectividad y red dorsal de fibra óptica en el Perú. Roberto es ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y de la especialidad de electrónica. Roberto tiene amplia experiencia en la materia, tal como les habíamos comentado en la invitación que les hicimos llegar. Así que, sin más preámbulo, Roberto, te damos el pase y recordándole a los amigos que, según lo indicado por Roberto, pueden interrumpir en el momento que gusten, pero también al final de su exposición daremos pase a las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme y para lo cual les agradeceré que o por chat o levantándome la mano me avisen para ir haciendo una lista. Adelante Roberto, por favor, y muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Electrónica. No soy titulado. Mi primera experiencia, digamos, en el área de las comunicaciones fueron mis 5 primeros años de egresado de la universidad en un proyecto de Naciones Unidas en el Perú, donde implementamos un sistema de comunicación por video a las comunidades campesinas. Esa fue, digamos, mi bautizo a la salida de la universidad. Y esto me marcó, evidentemente, para el resto de mi profesión, donde me he desenvuelto básicamente en lo que es automatización y comunicaciones, ¿no? Básicamente en el sector privado. Bueno, de hecho esto, quisiera plantear como primer punto que espero transmitir la idea de lo que es la conectividad y la red dorsal de fibra óptica, ¿no? O sea, el nombre me parece excelente porque conectividad y la red dorsal están íntimamente ligados, no es lo mismo, pero están íntimamente ligados. Y evidentemente cuando hablamos de red dorsal es evidentemente la idea de que es la columna vertebral que nos permite la conectividad. Y esto es un sistema a nivel mundial y que, digamos, como trataremos de desarrollar en la presentación, es el sistema que permite en el mundo entero poder conectarse eficientemente y con calidad. Vamos a ver algunos aspectos generales de este tema. Les presento, bueno, para ir uniformizando los conocimientos, esta es la red dorsal. La red dorsal que se ve en la figura tiene una parte gris. Me avisan si es que se ve con claridad, si es que hay problemas en la presentación, por favor, me pasan la voz. La parte gris es lo que se llama la red dorsal de fibra óptica, que va básicamente hasta las capitales de provincia. Recorre todo el Perú, pasa por las capitales regionales y llega hasta la capital. Eso es lo que se llama la red dorsal en la actualidad. A esa es la parte física que es la denominada red dorsal. Y la otra red, que está en rojo, es la prolongación de la red dorsal, que también lo vamos a ver porque es, digamos, la parte neurálgica, al final de cuentas, de lo que puede llamarse la red completa de la fibra óptica. Y tiene su problemática es diferente. Es diferente esa problemática de la red dorsal con los proyectos de extensión a donde debe llegar finalmente este servicio de conectividad. Entonces, ahí hay algunos datos de cuánto esta red de dorsal ya está instalada desde el 2016, se terminó de instalar la red dorsal, o sea, esta parte gris a nivel nacional. Es una inversión que hizo el Estado y que ya está instalada, incluso
se dio en concesión, y vamos a ver su problemática y en qué situación se encuentra. Esta conectividad parte de una ley que se promulgó en el 2012, y a partir del 2012 hasta el 2016, con esta ley que se dio en esa época, se empezó a construir la red dorsal, y se terminó, como hemos dicho, el 2016. Esta red dorsal, que se llamó la red de banda ancha, se concibió como un operador neutro. Esto significa que era un operador que no tiene usuarios finales. Así se definió y así está en la ley. Eso significa que no puede dar servicio al usuario final, sino solamente puede dar servicio a concesionarios. Ese es el punto de partida de la red dorsal por la ley que se dio en su momento, ¿no? Entonces, la red dorsal, que está en la mano izquierda, es digamos, la presentación que hace Proinversión, y que configura una serie de nodos. O sea, los nodos son los puntos de unión de una localidad a otra. En cada nodo, digamos, hay ciertos equipos especiales, router, switches básicamente, que permiten que la comunicación vaya a un nodo al otro, ¿no? Entonces, y en la mano derecha lo que se nota es la red privada de fibra óptica. Así como hay una red dorsal hecha por el Estado peruano, también los privados han hecho su propia red dorsal, básicamente en la costa peruana, y llegando a ciertos sitios que son, digamos, de mayor movimiento de uso, digamos, de las comunicaciones, ¿no? Entonces, hay una cierta competencia entre la red privada y la red dorsal de fibra óptica instalada y bajo inversión del Estado peruano. Ya veremos después qué implicancias tiene esta doble, digamos, infraestructura, y cómo es que una ha impedido el uso de la otra, ¿no? Ya veremos más adelante qué implicancias tiene esto en el país, ¿no? Para las comunicaciones. Entonces, la fibra óptica básicamente viaja, no sé si se notó, digamos, anteriormente, la fibra óptica viaja básicamente en las torres de alta tensión. Por ahí, en que en algunos casos también viaja a través digamos, de ciertos acueductos, o cómo se llama, o en carreteras, pero es muy poco. El 90% viaja por las torres de alta tensión. Y ahí se nota en la parte de arriba del poste de alta tensión un cable, no sé si lo ven, y ese cable es el que está a la mano derecha, ¿no? Digamos, en un zoom, digamos. Y ahí metido dentro de ese cable que se llama el cable OPGW, ahí están los hilos de la fibra óptica. Normalmente puede ir más de 40 hilos de fibra óptica. Estos hilos de fibra óptica son usados, en primer lugar, por la concesionaria de las torres de alta tensión, los que, digamos, tienen la concesión del transporte de energía eléctrica, usan estos hilos de la fibra óptica para la protección de su sistema eléctrico, para sus comunicaciones propias. Y por ley también están obligados a dar un 10% de las fibras ópticas ahí instaladas. O sea que, digamos, de 40 hilos, 4 hilos pertenecen al Estado peruano, por decir, más o menos, por ley. Entonces, esa es, digamos, una información, digamos, que la veremos más tarde, qué implicancias tiene para su uso, ¿no?
Entonces, otro tema que importancia de la fibra óptica es que no existe otro medio más veloz que tenga un ancho de banda tan importante como es la fibra óptica. Ahí hay una comparación. Y esto lo quiero remarcar porque muchas veces se habla que podría ser el satélite la solución a nuestros problemas de comunicación, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí ven claramente lo que implica en velocidad y en ancho de banda entre la satelital y la fibra óptica. Aparte que la fibra óptica es inmune a toda, digamos, presencia de electromagnetismo. O sea, es inmune a cualquier campo electromagnético que esté cerca de él. No le hace nada. Es totalmente inmune, lo cual lo hace que la señal sea de muy alta calidad. A diferencia de cualquier otro sistema, el satelital al final de cuentas es una señal de radio a ciertas frecuencias y están totalmente sujetos a interferencias incluso digamos, de manifestaciones atmosféricas como son las tormentas y qué sé yo. La fibra óptica no. Entonces, no existe otro sistema más óptimo que la fibra óptica. Es el sistema llamado y que lo usa todo el mundo y es el que lo que debe permitir, digamos, la conectividad de un país, en este caso estamos hablando. Esto es importante porque tenemos que centrarnos en la importancia de la fibra óptica para lo que es la conectividad en nuestro país. Un tema interesante, importante de punto de partida para analizar este aspecto es el tema de la brecha digital. Cuando hablamos de conectividad, muchos hablan de acceso a Internet. Sí, es un parámetro que nos mide, digamos, en qué situación nos encontramos en cuanto a brecha digital. Y también otro tema es los dispositivos, ¿no? O sea, cómo estamos en cuanto a acceso a los dispositivos que permiten, al final de cuentas, tener también conectividad. Si bien es cierto, la red de fibra óptica es la columna vertebral, evidentemente si los dispositivos que te conectan con el resto del cuerpo no están instalados, la columna vertebral no va a generar ninguna función. Entonces, el problema fundamental está en el sector rural, básicamente. Ese es la brecha digital en el Perú. En las zonas rurales estamos en un 5% de la población que accede realmente a Internet o a una conectividad digital. En el contexto mundial, en cuanto a conectividad, el Perú ocupa el lugar 77 de 120, y a nivel latinoamericano, o sudamericano, perdón, superamos por muy poquito a Ecuador, Paraguay y Venezuela. El resto nos supera en lo que es conectividad. Otro tema interesante que tenemos que tomar en cuenta es el tema de, cuando hablamos de conectividad, estamos hablando también del lado de lo que son las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Las TICs. Desde hace mucho tiempo hemos intentado conectarnos, o que el Perú se conecte, o sea, que digamos que haya una incorporación del sector rural a la economía del Perú, y socialmente hablando a las actividades culturales, sociales y económicas del sector rural. Esta es una, digamos, una particularidad del Perú, en particular del Perú, y lo remarco así porque esto no sucede en otros países, de la pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿cómo hacer para que el mundo andino
se conecte al mundo occidental, por la cultura occidental, por llamarlo de esa forma. Y allí se han hecho muchas, de la época de la República, el inicio de la República. Los que han leído a Flora Tristán en 1834, 35 más o menos, por ahí, cuando estuvo en Arequipa, y hablaban sobre ese tema, cómo ella se preguntaba y le preguntaba a los líderes políticos de esa zona, o sea, ¿por qué no hacen algo por el mundo andino, ¿no? Los veía, pues, totalmente fuera del devenir tecnológico. Y conversando incluso con San Román, en ese momento en Arequipa, se discutían sobre ese tema. O sea, la discusión de incorporación del mundo andino al mundo occidental es un tema que está desde el inicio de nuestra república no solucionado, y quizás la pregunta no es, o la pregunta no sería cómo incorporar el mundo andino al mundo occidental, sino cómo establecer una comunicación simétrica entre el mundo occidental y el mundo andino. La simetría es un tema que también es importante tocar en los temas de comunicación. Todos los proyectos que aquí están han fracasado. Fracasó Huascarán, fracasó el proyecto de Alan García de una computadora a un niño. Se invirtió mucha plata, 1.000 millones de soles. Todas las computadoras desaparecieron. Todo lo que es una computadora a un niño desapareció porque no hubo un seguimiento, no hubo mantenimiento, nunca se logró conectar a nada. Ese proyecto fracasó. Y el proyecto que está en marcha, que no se ha implementado tal cual fue planteado, que es el proyecto de mejoramiento de la oportunidad de aprendizaje de tecnología, información y comunicación, que comenzó con Humala, siguió con PPK, siguió con Vizcarra y con Sagasti, que está en proceso, que se estimó 14.000 millones de soles. Su inversión, lo que se ha invertido es muy poco, está en proceso y está ahí esperando que realmente se tome en serio este proyecto. Es un proyecto que fue aprobado en el 2011, más o menos. Fue aprobado con SNIP, está en la red, lo pueden bajar. Es un proyecto completo. Es el mejor proyecto que se ha elaborado en lo que es la conectividad. Ve todos los aspectos habidos y por haber, y nunca se implementó, a pesar de que se aprobó con SNIP, con todo, ¿no? Y se ha ido aplicando, digamos, muy parcialmente a algunas regiones, qué sé yo, eso. En todo caso, todos los intentos y toda la plata que se ha invertido se ha perdido, y no se ha logrado, implementar un sistema de conectividad en el sector rural, ¿no? El proyecto Huascarán fracasó por muchos aspectos. Se pusieron computadoras que no tuvieron mantenimiento, ni se capacitó a los profesores. Se gastó mucha plata en consultoría, al final no funcionó. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de pensar en un sistema de conexión simétrico. La simetría en las comunicaciones viene del régimen feudales, ¿no es cierto?, de sistemas autocráticos, en el cual pensar de que las comunicaciones es dar información. No se está pensando en comunicación entre producir información y recibir información. En general, nuestra formación educativa, incluso en la universidad, no nos forman para producir información. Nos educan o nos forman, por lo menos es mi experiencia, nos forman para recibir información y procesarla, evidentemente, pero no nos forman para producir información. Entonces, el Internet ha venido a darnos una herramienta interesante para producir información y recibir información. Sin embargo,
ya veremos más adelante cómo la concepción que se tiene de la conectividad en el Ministerio de Transporte y todos los que han creado las leyes para fomentar la conectividad, al final de cuentas, se piensa en cómo recibir información y no se piensa en cómo producir información. Esto es un tema importante, ¿no? Y entonces este asunto de la asimetría, también en Internet, también hay asimetría. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver qué tan simétrica es su comunicación en Internet, pero bueno, yo les voy a mostrar ahorita, si me permiten, cómo es nuestra comunicación en este momento, digamos, si me permiten, no sé si me permiten acá. A ver, voy a hacer un pequeño test de cómo está nuestra comunicación en este momento, no sé si lo están viendo, pero este test nos permite saber cuál es la velocidad de recibir información y cuál es la velocidad de transmitir información. O sea, yo estoy conectado en este momento a Internet y lo que estoy midiendo ahorita es la velocidad con la cual yo recibo información. Y a continuación me dice cuánta es la velocidad en la cual yo puedo transmitir información. Es Disculpa, este test que Roberto. lo pueden... Sí. Estamos viendo tu PowerPoint. ¿Está Ah, bien? ya. Desgraciadamente, entonces, no sé por qué no pueden ver lo que estoy viendo yo. Quizás que sea porque este Zoom no me permite seleccionar. No es como el meeting, ¿no? El meeting sí, lo que yo veo, lo ven ustedes, en el Zoom no. No, señor, es que cuando usted entró para compartir su pantalla, hay dos opciones. Sea comparte toda la pantalla o sea comparte solamente, por decir, ¿cómo se dice? El Chrome o los archivos, en fin. Ya, Habían dos bueno, opciones. ya, Tiene que ya, ok. compartir su escritorio. Sí, su Ajá. escritorio, gracias. Eso. Ya, ya, y como ya compartí solamente la pantalla completa, tendría que cerrar todo y volver mejor, Solamente porque, tiene que dejar de presentar y vuelve a ingresar, pero tome en cuenta claro, la claro, consideración claro, 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 que va entiendo, entiendo. a compartir su escritorio, para que veamos lo que usted está viendo. Claro, claro, te voy a dejar de compartir, pues. Ok, de ahí dejé de compartir y voy a compartir lo que yo estoy viendo entonces. ¿Qué es esto, no es cierto? Allá. Su Ahora sí. escritorio, porque ¿qué es lo que Ya, tiene en el ahora ya escritorio? vemos. Está Sí. bien. Está bien, Ya. está bien. Entonces, lo que le decía, aquí lo que vamos a ver es la velocidad, la medición de la velocidad en la cual yo tengo la posibilidad de recibir información. Eso que están viendo ahí es la velocidad en la cual en este momento mi computadora por internet me da la velocidad y esa es la velocidad con la cual yo puedo bajar información. Y la otra es la velocidad a la cual yo puedo subir información. ¿Ok? Entonces, dejemos que termine esa es la relación. Esa es lo que se llama una relación asimétrica en las comunicaciones. Mi velocidad de recibir información es mucho menor que mi velocidad para transmitir información. Eso es lo que es. Si ustedes quieren un sistema simétrico, cuesta mucho. Hay que invertir más plata. Evidentemente, ¿cómo se llama? La fibra óptica te permite una relación simétrica. Y eso ya lo veremos cómo es que se puede conseguir sin necesidad de que estemos sujetos a los operadores que son los que nos dan esta posibilidad. Eso lo veremos más adelante. Ok, ahora sí dejo de transmitir esto, ¿no? Y ahora voy a transmitir lo que seguíamos viendo. Ya.
Ahora sí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, hablábamos de la comunicación asimétrica, ¿no? Entonces, este tema de la asimetría es un tema importante porque nos debe poner a pensar que el sistema de comunicaciones es importante producir información y recibir información. Y eso es lo que, digamos, en alguna forma, vamos a ver más adelante lo que implica en cuanto a la sociedad de conocimiento. Las sociedades de conocimiento son aquellas que son capaces de producir información, más que recibir, de producir información. Entonces, y a eso debemos avanzar, ¿no? O sea, si queremos tener una sociedad de conocimiento, hacia eso debemos avanzar. Bueno, habíamos dicho que la red dorsal es la parte gris, y ahora vamos a ver un poquito sobre las redes, los proyectos regionales, la parte roja, ¿no? Como se ve allí, esta parte roja ha sido concesionada a varias empresas. A Gilat han sido concesionadas 6 regiones, a Orocon ha sido concesionadas 4 regiones. O sea, también toda la parte de proyectos regionales también está concesionada, así como la red dorsal ha sido concesionada a Azteca, la empresa mexicana, que ya veremos que este contrato ha sido terminado por parte del Estado peruano, pero toda la parte regional ha sido concesionada también. O sea, el Estado no tiene, digamos, una acción directa con el usuario final en los proyectos regionales. Estos proyectos regionales, aquí hay un ejemplo, ¿no? Cómo funcionan, más o menos. Por ejemplo, hay la red de Cusco, tiene ahí, digamos, un equipamiento, básicamente un router con su switch, y tiene el acceso a Internet y acceso a la telefonía, al PSTN. Y este punto neurálgico que vendría a ser un nodo, que está en el Cusco, es el que se comunica a su vez ya a nivel provinciales, distritales. Ese es un ejemplo nada más. Cómo es. Y en cada nodo hay también su switch, su computadora, su sistema de telefonía, etc. Entonces, y puede que entre un punto y otro punto puede ir también otra fibra óptica, como también en otras líneas que sea de otro color, son lo que se llama la comunicación Wi-Fi. Para que se comuniquen con esos nodos por Wi-Fi se requiere que haya línea de vista. O sea que si no hay línea de vista no te puedes comunicar entre un punto y el punto y el nodo, digamos, de comunicación, ¿no? Entonces se crea una red un poco compleja, ¿no? O sea y esa red de Wi-Fi como máximo puede llegar a 10 kilómetros de punto a punto. Sin embargo, de acuerdo a la distancia, se producen pérdidas. No es, pues, ya una vez que entras ya al Wi-Fi, ya la calidad también digamos, de la comunicación baja considerablemente, ¿no? Entonces, ya veremos que las propuestas que tenemos que plantear, y se ha planteado en otros foros, es la necesidad de llegar finalmente a ciertos hospitales, a ciertas comisarías principales, colegios, llegar directamente con la fibra óptica, porque estos temas del Wi-Fi, que es lo que se está implementando en este momento, son ineficientes, ¿no? Perdón, una pregunta. Sí. Roberto, disculpa. Sí. Alfredo. Sí. Para hacer todo este estudio, se evaluó, por ejemplo, el nivel cultural de provincia para poder realizar todos estos avances tecnológicos que inclusive aquí en Lima mucha gente no conoce, porque definitivamente la formación en provincia no va paralela a la formación de los muchachos en Lima. Prueba de ello, bueno, lo estamos viviendo, hay una gran diferencia y es por eso de que esa gente no puede acceder porque desconoce, no tiene la formación suficiente
como ya para estar, como se dice, al día en todo lo que son los adelantos tecnológicos. En provincia todavía hay mucha gente que no tiene ni siquiera celular. Entonces, yo creo que por muy bueno que sea el proyecto, no va a caminar si es que el nivel de conocimiento promedio de la población no se iguala. Siempre va a haber en provincia siempre va a haber eso de que hay 50 personas de las cuales solamente una va a poder manejar el sistema o va a poder aprovechar el sistema. Yo creo que por ahí deberíamos empezar siempre analizando los niveles de formación, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo, y por eso decía que esta es la columna vertebral y no es suficiente, ¿no? O sea, si bien es cierto, sin columna vertebral no hay conectividad, no es suficiente. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque efectivamente lo que tú dices, tienes toda la razón. Se ve la red dorsal como la última cuestión que tenemos que hacer y no nos damos cuenta de lo que tú estás planteando. Que más allá de que exista, porque tiene que existir esta columna vertebral, no es suficiente y no funciona y nadie se conecta. Y ahí veremos por qué, y una de las razones que tú dices es esa, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces lo veremos más adelante. Pero sí quería, digamos, que tener que compartir con ustedes un poquito de información tecnológica, si es que les sirve para entender un poco también de qué se trata, ¿no? Como decía, esta tecnología de Wi-Fi tiene la problemática del Perú de su geografía. O sea, si queremos conseguir línea de vista en valles, por ejemplo, esta es una fotografía satelital de los proyectos que hay de conectividad rural, y este es un gráfico de ingeniería de estos proyectos, ¿no? Buscando las conectividades y veremos más adelante cómo el 80% de estos proyectos han fracasado por una mala ingeniería. O sea, se se hacen los proyectos sin en la cual el objetivo, por decirles, es conectar 20 colegios, se hace el contrato, se firma el contrato, ok, vamos a conectar 20 colegios con el Wi-Fi. Bien, va el contratista, cuando quiere conectar no hay línea de vista. Entonces el contratista dice, bueno, tú me dijiste que sí había, que me conecte, pero no es posible. Entonces, la cantidad de adendas que hay para llevar a cabo estos proyectos regionales son enormes, enormes, enormes. Y un proyecto de conectividad que se firma por 40 millones, pasa a costar 70 millones. Entonces es complejo y también hay un problema de ingeniería para implementarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un caso típico de cuánto cuesta un proyecto regional. Más o menos cuesta 49 millones de dólares. Cualquier proyecto regional está en ese orden de instalación, que implica lo que habíamos dicho, llegar desde, o sea, como llegar desde la red de transporte a la red de acceso, esa parte roja de un proyecto regional, implementar ese proyecto cuesta aproximadamente 40 millones de dólares. ¿Okay? Y estos proyectos son financiados por un fondo de inversión que es FITEL, que ahora se llama Pronatel, que ese fondo proviene del impuesto que nosotros pagamos directamente en el uso de nuestros celulares, nuestras computadoras, en el internet, los contratos, lo que pagamos a, ¿cómo se llama? A Telefónica, Claro, qué sé yo. En nuestro recibo hay un porcentaje de impuesto que forma parte de este fondo. O sea, al final de cuentas, los usuarios digamos, de Lima y de la zona urbana financia este fondo directamente. Entonces hay plata todo el tiempo. O sea, no es problema de dinero. Y ya veremos que toda esta inversión no funciona. Ya veremos más adelante, nada de esto funciona. Toda la columna vertebral
está instalada, pero no funciona. Roberto, O sea, no se logra lo que tú habías mencionado, no me acuerdo tu nombre. O sea, al final de cuentas, el usuario final no está conectado. Alfredo, yo soy Alfredo. Yo quería hacer una Alfredo. acotación ahí. Yo creo que el problema viene de todos lados. Uno, de los que desarrollan el programa, y los otros, los que el otro problema es los que lo ejecutan. Porque si uno supiera, dominase el tema de las comunicaciones, ese sería uno de los primeros factores. La conectividad por Wi-Fi, definitivamente en la sierra no va a funcionar. Basta que tengas un cerro al frente y ya eres zona de silencio. Eso lo sabe cualquier radioaficionado que recién empieza en la banda ciudadana o empieza con los famosos walkie-talkies. Entonces, esas personas o esos técnicos, entre comillas, pues parece que no supieran el trabajo que tienen que hacer. Y el problema está que no hay quien supervise ese trabajo para evaluar si está bien hecho el estudio o no. Es por eso que hay esos tremendos sobrecostos en todos los proyectos, porque hay personas que lo toman como que es un trabajo de rutina, decir sí o no, pero no se van más allá a averiguar por qué. Simplemente dicen sí o no. Adelante. Sí, gracias. Entonces, vamos a analizar en qué situación se encuentra toda esta infraestructura armada, toda esta columna vertebral, toda esta red dorsal que hemos descrito, cuál es su situación actual en este momento, ¿no? Entonces, en el 17 de mayo del 21, o sea, el año pasado, con el gobierno de ¿cómo se llama? Sagasti, se planteó la resolución del contrato de la administración o de la gestión o de la, sí, pues de la concesión de la red dorsal que la tenía en ese momento la empresa Azteca. En esa audiencia pública se hizo la siguiente evaluación. ¿Qué es la radiografía de lo que actualmente sucede con la red dorsal? Solamente se utiliza el 3.2% de su capacidad. O sea, nada. Los ingresos solo cubren el 7% de los costos que paga el Estado por mantener esa red dorsal. O sea, esa red cuesta mantener. Y solamente cubren el 7%. O sea, para que se den cuenta de lo que significa. Se planteó un ancho de banda de 16 GB por mes de uso, digamos, y el objetivo era 241. El Estado pagó 279 millones de operación y mantenimiento en el primer trimestre. Imagínense la cantidad de dinero que gasta el Estado por mantenerla. Una red funciona. Es un escándalo enorme, ¿no? De ineficiencia. O sea, realmente no tiene nombre lo que está sucediendo con la red dorsal, ¿no? Esta evaluación la ha hecho el Estado peruano, ¿no? Es una copia fiel de la publicación, está en la red, lo pueden bajar ustedes. Esto está publicado, ¿no? O sea, no es, yo solamente lo que he hecho es sacarle una foto nada más a una publicación del Estado peruano con qué argumentos tuvo para disolver el contrato con Azteca, ¿no? La tarifa iba a ser carísima y que evidentemente al ser una tarifa tan alta para un usuario final, nadie iba a entrar con esa tarifa tan alta, ¿no? Entonces la radiografía y el estado de la red dorsal es no ha cambiado, no ha cambiado. Ese es el estado actual de la... Entonces se hizo este es el calendario de resolución del contrato. En marzo de este año se termina el proceso de resolución del contrato.
O sea, en este momento nos encontramos con la ejecución de la caducidad, como dice allí, y ha pasado, la administración de la red dorsal ha pasado a ser parte, o sea, ha pasado a manos de Pronatel. Pronatel en este momento es la empresa del Estado que ha tomado la administración de la red dorsal. Y esto es bien curioso, ¿no? Bien curioso porque siempre se habla de que el Estado no debe intervenir en, ¿cómo se llama?, en la ejecución o en la administración de nuestros recursos, ¿no? La electricidad debe pasar a manos privadas, qué sé yo. Entonces, y aquí nadie dijo nada, ¿no? No hubo constitución al respecto, la constitución no sirvió para nada. ¿Cómo es posible que el Estado tome a cargo un sistema de comunicación, ¿no? Bueno, se sucedió, Sagasti lo hizo, lo planteó, lo fundamentó, lo sacó Azteca y ahora es el Estado el que administra la red dorsal. Y este proceso termina ahora en marzo. Y o sea, quiere decir que este punto es un punto neurálgico para el futuro de la red dorsal, ¿no? Y que es interesante que digamos, la ciudadanía intervenga y de una vez por todas se solucione esta aberración de la cantidad de dinero que se pierde y además un sistema que no sirve para nada. Pero Roberto, en esta... Sí, sí, Roberto, sí, hola, sí, hola. Manuel sí, Coste saluda. sí, hermano. Acabo de llegar hace un rato, pero el cuadro tras anterior, si me permites, los indicadores de la evaluación, eh, pregunto, ¿no? ¿No hay responsables de esto? O sea, va a acabarse el proceso de cierre que entiendo se está dando para ver, porque, o sea, así me imagino que esto también pasó por SNIP, o sea, o por lo menos según una opinión técnica, tanto del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, no sé, MEF o alguien de ahí, para que estos indicadores pues, de que solo se utilice actualmente 3.2% de la capacidad instalada y solo se cubra ni siquiera el 10, no, bueno, el 7.7% de los costos y todos los indicadores negativos que tiene. O sea, entiendo, y tú sobre todo para este tipo de proyectos, o sea, hay monitoreo y seguimiento, hay evaluaciones, hay todo un tema, y no hay responsable, no hay algún proceso que está o está incubándose. Gracias. Sí, efectivamente hay responsabilidades y vamos a ver más adelante Ajá, qué es ya, qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? ya, ok, Bueno, ok. Azteca hizo su descargo ¿cómo se llama? Este planteamiento que hizo el Ministerio de Transportes para terminar el contrato. Azteca hizo su descargo y le echó la culpa al Ministerio de Transportes el que no se use la red dorsal. Entonces él planteó lo siguiente, este es un cuadro de Azteca, donde él fundamenta lo siguiente. No, hay dos aspectos que tiene la red dorsal de servicios. Un aspecto que tiene que ver con las operadoras, porque la ley, así estaba planteado la ley, que la red dorsal no podía dar servicio al usuario final, sino que la red dorsal tenía que darle un servicio a las operadoras. Entonces, y las operadoras no han querido usar pues, la red dorsal, han creado su propia red. O sea, no sé si se acuerdan al inicio, les hablaba de que hay dos redes, ¿no es cierto? La red dorsal nacional de fibra óptica, la RDNFO, y también hay una red paralela, la red privada de fibra óptica. Bueno, las operadoras no quieren, o sea, las operadoras han trazado su propia red y, y han ido a las, digamos, a las provincias y a las capitales regionales, departamentales, donde hay más tráfico y ellas operan pues con su red, simplemente así. Entonces,
Pero hay otro tema que tiene que ver con la red que el Estado debe usar para sus comunicaciones. Y esa responsabilidad, según Azteca, recaía en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es decir, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tenía que haber desarrollado e invertido en que las instituciones como el Banco de la Nación, la Comisaría, la SUNAT, todas las instituciones del Estado puedan conectarse a la red dorsal. Esa inversión no se hizo. Y esa era responsabilidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. ¿Qué eso está sucediendo? Que todo el Estado peruano también contrata con las operadoras. De todo el Estado peruano no usa la red dorsal, sino que contrata con las operadoras. Y ahí está el gran negocio, pues. O ahí está el gran lobby de las operadoras. La gran cantidad de dinero que gasta el Estado por contratar a las operadoras y no contrata, no usa la red dorsal. Entonces, Azteca dijo, oye, señores, ustedes no han hecho su tarea. Y por lo tanto, por eso es la razón principal que la red dorsal está subutilizada. Y ese es un punto crucial para entender hacia dónde deberíamos caminar en el uso de la red dorsal de fibra óptica. Entonces, ese es el descargo que hace ¿cómo se llama? Azteca, ¿no? Y aquí hay otro cuadro, este cuadro también es de Azteca, por si acaso, que habla, pues, ¿no? De que simplemente no se conectó. O sea, desde 2012 no ha instalado la red NACE. O sea, la ley de la red dorsal de fibra óptica, hay capítulos especiales donde habla de la red NACE, de la Red Nacional de Comunicación, que debe ser implementada por el Estado peruano para usar la Red Nacional de Fibra Óptica. Eso no se ha hecho y esa es responsabilidad del Estado peruano en toda la etapa de implementación de la red dorsal de fibra óptica. Entonces, ¿y cómo está la situación de las redes regionales? Porque alguna cosa de la red dorsal y las redes regionales, que al final de cuentas también es un paquete importante en las comunicaciones para usar la red dorsal. Bueno, hay retrasos, hay reformulaciones, hay proyectos que no funcionan por todo lo que hemos conversado, mal planteados, la tarifa es muy alta, hay muchos problemas con las redes regionales, no están funcionando y por lo tanto tampoco. Este dato que estoy poniendo acá es el dato que el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo planteó, ¿no? Que las redes regionales están desabastecidas, no hay mantenimiento, es decir, están más o menos que abandonadas, ¿no? La situación de las tarifas. Esta es en un fórum, esto es una cuestión que planteó Carlos Sotelo. Carlos Sotelo, prácticamente podría decirse, es el ingeniero Carlos Sotelo, es el creador de la criatura, ¿no? Es el creador de la criatura de la red dorsal. Fue uno de los pioneros en su momento para el diseño de la red dorsal. Y fue nombrado viceministro con este gobierno de Castillo, y a los 2 meses lo sacaron por temas que no fue, digamos, yo diría que no fue respaldado por el ministro de Transportes. Creo que él, particularmente pienso por lo que lo he escuchado, porque he asistido a su foro, él podría haber sido, digamos, un líder para, de alguna forma, solucionar el problema del uso de la red dorsal. Él plantea, pues, un problema de costos en las regiones actualmente, ¿no? Actualmente el costo de la conectividad en regiones es muy alto, muy alto, comparado con Lima, ¿no? En Lima se paga 100 soles por 100 megabytes
y en provincia puede llegar hasta 600 soles por 4 megabytes. Entonces, esta es la situación, ¿no? Que hay en la caricatura es del elefante blanco, ¿no? Viajando en la red dorsal. Esta caricatura la publicó El Comercio hace 4 años atrás. Ya hace 4 años atrás se hablaba de este elefante blanco, que es una millonada de plata, y nadie le pone el cascabel al gato. Creo que Sagasti, de alguna forma, abrió la puerta para la solución. No dio la solución, pero abrió la puerta. Es decir, le ha dado a Pronatel, que es una empresa del Estado, encargarse de solucionar, digamos, qué pasa en marzo, ¿no? Cómo se aborda el tema de esta solución que se está buscando, ¿no? Entonces, aquí voy a elaborar algunas propuestas. Dicho sea de paso, hemos estado discutiendo, yo pertenezco a un colectivo de Nuevo Perú. He participado evidentemente en el plan de gobierno de Nuevo Perú, en lo que es la conectividad y la fibra y la red dorsal, junto con otros 4 o 5 ingenieros electrónicos. Participamos y elaboramos el plan de gobierno en lo que es la conectividad digital para el Perú. Bueno, ahí también está publicado, pueden verlo también, pueden bajarlo, si buscan el plan de gobierno Nuevo Perú, ahí se habla de todo esto que estamos planteando y algunas propuestas para abordar el tema de la conectividad. En primer lugar, Una pregunta. sí, dime. Preguntar. Mira, no entiendo esto de que el Estado no usa la red dorsal. Si la red dorsal no puede proporcionar servicios a usuarios finales, ¿cómo le podría dar servicio a la SUNAT, a la SUNARP? Siempre pasan por operadoras, ¿no? ¿Cómo es? Ok, interesante la pregunta porque, bueno, lo iba a tratar más adelante en las propuestas. ¿Qué sucede? En los temas de comunicación hay 2 aspectos, el Internet y la intranet. ¿Ok? Es decir, efectivamente, el Internet está sujeto a las operadoras, pero no a la intranet. El intranet significa que yo podría comunicarme. Un hospital con todas las dependencias de salud de los hospitales intermedios o de atención primaria por un sistema de intranet usando la red dorsal de fibra óptica. O sea, yo puedo hacer que el Ministerio de Educación pueda usar la intranet para comunicarse por teléfono usando la intranet. No necesito el operador. O sea, es una comunicación privada o estatal privada, por decirlo así, o cerrada. No estoy interfiriendo en la... Y eso lo permite la ley. O sea, la ley sí te permite, justamente hablábamos de la red NACE. La red NACE es una red intranet. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Aló? ¿Me escucharon o no? Sí, Eduardo. Eduardo. Hola, Estoy en Eduardo. esto. Te estaba preguntando si contestó tu pregunta. ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 ¿Me escuchas? sí, yo sí, te sí. escucho, sí. Ya. Sí, Roberto, sí. Bueno, es interesante. El intranet usa, digamos, una tecnología internet, o sea, que te parece internet, pero no es. Está bien, correcto. Pero eso entonces podría hacerlo los bancos y cualquiera, ¿no? Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Pero Cualquiera. ¿cómo lo hacen sin pasar por operadora? ¿Puedes aclararme eso? O sea, Sí, porque por para mí supuesto, era por necesario, supuesto, por supuesto, por para mí supuesto. era necesario tener una operadora para hacerlo, pero no hacerlo como es. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si VPN. tú estás, vamos a hacerlo en pequeño, ¿no? Si tú estás en tu casa y estableces una red de comunicación entre tu computadora y la computadora de tu hijo, ¿Mm? tú no le requieres internet. O sea, hay sistemas de comunicación que tú no pasas por un operador.
Es igualito. Tú, si tienes una fibra óptica entre un punto y otro punto, tú no pasas por una operadora, te comunicas simplemente. Y la fibra óptica te permite eso. A nivel nacional tú puedes conectar de Tumbes con Puno, el hospital de Puno con el hospital de Tumbes, usando una fibra óptica por intranet. Y puedes hablar por teléfono, sin entrar al sistema telefónico nacional. Simplemente es una comunicación corporativa entre dos puntos. No necesitas entrar al operador, no necesitas a los operadores para nada. Eso está permitido en la ley y justamente de eso se trata la red NACE. La red NACE lo planteó de esa forma. Y la red dorsal te puede permitir eso. ¿Ok? ¿Basta con las 4 fibras ópticas del Estado para eso? Sí, basta. Basta y sobra. Roberto, una pregunta. Se está Digamos, aplicando esta... una fibra óptica tiene una capacidad enorme, un ancho de banda tan grande, que no hay problema de las comunicaciones. Roberto, te preguntaba, este sistema de intranet que has planteado que se puede comunicar Tumbes con Puno, ¿se está aplicando, se piensa No, aplicar pues o no se simplemente se aplica. ignora? No ¿Y se qué aplica habría que porque hacer para que se aplique eso? es una decisión política y que hay que invertir, porque los terminales, en un punto y en otro punto hay que invertir en los terminales. O sea, digamos, está hecha la infraestructura, pero faltan los terminales. Faltan dos cosas, diría yo. Los terminales y un tema cultural. Lo que creo que uno de los, Alfredo creo que planteaba. O sea, tenemos que entender, en términos generales, la dependencia, el Ministerio de Educación, Salud, Justicia, todo el sistema tiene que, y algunos lo aplican, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas que tú puedes hablar entre un punto y otro punto sin pasar por las operadoras. Pero todo eso es un tema de política del Estado. Tiene que pasar por una política del Estado de apuntar hacia eso y invertir en eso, ¿no? No se está invirtiendo en lo que reclamó de alguna forma Azteca, no se invirtió. Se ha invertido en otras cosas, pero no se invirtió en eso, ¿no? Entonces, en términos de propuestas, quiero remitirme a algo que se planteó en el 2005, en lo que digamos, ¿cómo se llama? La Comisión Internacional de Información planteó en el 2005, ¿no? La conectividad como derecho universal. No la Internet, o sea, la conectividad, porque hay que diferenciar. A veces se confunde. Una cosa es la conectividad y otra cosa es el Internet. La Internet es parte de la conectividad. ¿Okay? Estar conectado no significa estar usando el Internet necesariamente. Entonces, en el 2005 se plantearon 8 recomendaciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, no vamos a descubrir lo que ya se planteó a nivel mundial. A nivel mundial plantearon 8 recomendaciones. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado peruano. O sea, no estamos hablando de cosas que estamos descubriendo la pólvora o cosas que están fuera de lo que el mundo entero está haciendo. Que es conexión a áreas rurales, conexión de universidades, conexión de centros científicos, conexión entre ellos. Estamos hablando de la conectividad entre ellos. Conexión de bibliotecas públicas, conexión de centros sanitarios y hospitales, conexión de los departamentos de gobierno locales y centrales, acceso a la televisión y radio que también se puede hacer por estas fibras ópticas. Tú puedes hacer televisión por fibra óptica, puedes hacer radio por fibra óptica, radio en el sentido de transmisión de voz, ¿no? O sea, voz y video tú puedes transmitir, por ejemplo. Entonces, todo esto son las 8 recomendaciones que debemos recoger y hacia eso debe apuntar el Estado peruano en lo que es conectividad.
propiamente dicho. Entonces, nosotros, como le decíamos, digo nosotros porque pertenecemos a un grupo, pertenezco a un grupo de Nuevo Perú que ha venido trabajando este tema desde antes de la campaña, en el plan de gobierno, planteábamos un cambio total de un paradigma, ¿no? Porque el paradigma, a final de cuentas, es lo que se llama en la sociedad de conocimiento. O sea, tenemos que tener el paradigma bien planteado. O sea, una sociedad de conocimiento es aquel que puede intercambiar información, no recibir información, sino tenemos que plantearnos un paradigma diferente a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados, a recibir información y no a compartir información, a crear información. Entonces, y en eso se basa básicamente la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, hay un documento importante, también está en la red, que se llama Fundamentos Económicos de la Sociedad de Conocimiento. Ahí está el link, ¿sí? Es un documento público, no es público, es un documento de estos creadores que se llaman Paula, David, Dominique Faraday, que es el que ha escrito este documento, que es muy referenciado en muchos forums, hablan sobre este documento como un documento importante para la discusión sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, el paradigma es tener un sistema para producir y recibir información, para intercambiar información. ¿Qué significa eso? Que si un colegio está pensando en un sistema para recibir información, o sea, no está incorporándose a la sociedad del conocimiento. Necesita un sistema, los colegios necesitan computadoras, se necesita todo un sistema que permita también producir información. Entonces, las universidades tienen que producir información y recibir información. Tenemos que plantearnos un paradigma diferente y que desde mi punto de vista es el motor de la economía mundial. O sea, incorporarnos en la sociedad del conocimiento implica justamente ponernos digamos, en la forma como el mundo pues, está, digamos, progresando y que nosotros cada vez estamos más relegados. Nosotros, digo, el Perú en general está relegado. En Latinoamérica, como hemos visto, estamos muy por debajo de la media, a nivel latino, sudamericano estoy hablando, ¿no? O sea, estamos muy por debajo de los principales países, o sea, nos estamos retrasando y ese es el gran drama que tenemos que resolver. Para mí es mucho más importante esto que un ferrocarril. O sea, ahorita, si hace 100 o 200 años el ferrocarril era un sistema prioritario para las comunicaciones, ahorita, en este momento, este problema de la red dorsal y la conectividad, porque la red dorsal es esa, solamente la columna vertebral, pero la conectividad es mucho más que esto, ¿no es cierto? Entonces, estas 8 recomendaciones son las que están puestas desde hace mucho tiempo y hay que recogerlas e implementarlas. Entonces, habíamos dicho que hay 2 herramientas, ¿no? El Internet y la intranet. Y la red NACE básicamente implicaría tener un sistema intranet de intercambio de información, de las bibliotecas, de los centros comunales de producción agrícola, o sea, todo lo que se pueda implementar como intercambio de información, es, digamos, lo que toca en esta etapa, digamos, lo cual, digamos, también hay una diferencia, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, en Argentina, Brasil, el Estado no solamente implementa el intranet, sino también compite con el privado en Internet. O sea, sí tiene, su legislación le permite dar un servicio final al usuario final en forma abierta en Internet. Nuestra legislación no lo permite, y esa es otra lucha, ¿no? Es otra lucha diferente, otra necesidad de ir al Parlamento y sacarles y arrancarles
digamos, y como evidentemente hay casi una imposibilidad, porque en manos del Parlamento está, del Congreso está pues gente que está, digamos, al servicio de los privados, va a ser muy difícil lograr que el Estado compita con el privado en el servicio final de Internet. En este momento, digo. Entonces habíamos dicho que hay este tema de impulsar la red NACE y por ahora dejar las cosas como están, con las operadoras, en el servicio final de Internet y el servicio que hace al usuario final, ¿no? Una revolución sería intervenir en los dos aspectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conectividad, tenemos que resolver 4 elementos. La disponibilidad, que es lo que existe en este momento básicamente, que vendría a ser la red dorsal. Está disponible una red de comunicación. El tema de la accesibilidad, que ya tiene que ver con los equipos que se necesita, que el usuario tiene que tener, las computadoras y todo el sistema que debe tener el usuario final para poder usar esta red que está disponible. Ahí estamos muy atrasados, muy pocos lugares existe este equipamiento que permite la accesibilidad. La asequibilidad, que es el costo, o sea, cuánto cuesta poderse, a pesar de que puedas tener hasta una computadora, por ejemplo, acá en Lima, ¿cuánto nos cuesta a nosotros mantener nuestro sistema de comunicación, ¿no? Entonces, una cosa es Lima y otra cosa es provincia. Entonces, hay un problema de costos que, en el caso de una red dorsal, para muchos aspectos, colegios, para los centros de salud, sería costo cero. Costo cero. Y después el tema de las capacidades de conocimiento de uso, que es el que Alfredo creo que estuvo tocando el tema, ¿no? Que es el cuarto tema. O sea, el tema cultural, el tema de capacitación del uso de esta tecnología, que es el otro tema. Estos cuatro aspectos tienen que ver con la conectividad. No solamente un aspecto, sino los 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta en la conectividad. Prioridades. Nosotros, como digo nuevamente, nosotros en el Nuevo Perú y en el sector del sector de ingenieros, hemos considerado que el problema principal que tiene el Perú es el problema de la sostenibilidad alimentaria. Y entonces, nuestra propuesta es crear centros comunales como data center, comunales y distritales. Un data center es aquel que te permite, en una zona determinada, manejar la conectividad entre redes que pueden ser centros comunales, colegios, etc. Entonces, el data center te puede conectar, por ejemplo, con el ANA, o sea, la Autoridad Nacional del Agua, y puede dar información a los agricultores de si va a llover, no está lloviendo, no está lloviendo, o si las lagunas se han llenado y vamos a tener agua para la siguiente campaña o no. Entonces hay una serie de información que los data centers pueden manejar y pueden ser facilitadores de información en estos centros comunales para la producción agropecuaria, para la investigación, incluso en agricultores, porque los agricultores también investigan, ¿no? O sea, hacen sus pruebas, hacen sus campañas de tipo de cultivo, y ellos pueden generar información. Y estos data centers comunales pueden servir para recoger esta información y transmitirla a otros centros comunales de lo que se está produciendo, de las plagas, por ejemplo, que aparece una plaga, o cómo están combatiendo, cómo están solucionando ciertos problemas. Entonces, el crear los data centers comunales y distritales en el sector agrario es una de nuestras propuestas para generar, digamos, en el tema alimentario, generar una facilidad para el mercado interno de la producción de alimentos, ¿no? Estos data centers comunales tendrían más o menos este esquema, ¿no? O sea, la red llega
lo que está en color violeta es la red de fibra óptica, ¿no? Y esta red de fibra óptica tendría que llegar al data center. O sea, para evitar justamente el tema de las interferencias electromagnéticas con sistemas de radioenlace, estos centros comunales sí deberían tener una comunicación A1 con, con la red nacional, con la ANA, con las universidades, con todo el sistema de investigación agropecuaria, con otros centros comunales que pudieran haber en la región. Es decir, los centros comunales deben ser unos centros como una especie de biblioteca digital, pero comunicado con el resto del país, ¿no? Y que permita a los agricultores reunirse ahí, discutir, tener información de primera mano. Estos centros comunales son una de nuestras propuestas de conectividad, que tiene que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La primera recomendación, los puntos de acceso comunitarios, que es uno de los puntos de las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional. Y creemos que esa es una de las prioridades que se debe desarrollar aquí en el país, ¿no? Y dentro de eso también implementar un sistema de supervisión en tiempo real del agua. Es decir, consideramos que también es importante utilizar la red de fibra óptica para tener una red de supervisión a tiempo real del uso del agua en el país, que en este momento está abandonado a su suerte. Hay sistemas satelitales ¿cómo se llama? Que te dan información, pero no hay una red nacional de el tema del agua en el país que nosotros consideramos que es fundamental para el desarrollo agrario. Por ejemplo, la cuenca del río Mantaro podría estar totalmente digitalizada y comunicada por fibra óptica para saber todo lo que sucede dentro del ámbito de una cuenca. La otra propuesta que tenemos es las redes de educación. Es decir, crear redes en las escuelas rurales entre ellas. O sea, que los colegios puedan comunicarse entre ellos y puedan comunicarse las redes de las escuelas rurales con las redes de provincias, tener acceso a bibliotecas, a información de las universidades, a información de investigación, y también generar en las escuelas investigaciones que permitan también transmitir información, producir información en las escuelas rurales. De la red de educación tendrían este esquema más o menos, que son redes distritales, estaciones distritales que tendrían conexión con las provincias, pero en la provincia crear un data center provincial. O sea, que tenga conexión directamente con Internet, y ahí se puede administrar correos también. O sea, tú puedes, sin necesidad de, o sea, tú puedes contratar en una provincia a un operador para que te dé Internet, pero tú puedes administrar los correos de los colegios, lo cual permite una eficiencia mayor en lo que es manejo de información punto a punto, persona a persona, profesor con profesor. O sea, son redes de Internet, de correos corporativos. No sé si algunos de ustedes también han trabajado en corporaciones, te dan un correo corporativo. Correo corporativo que te permite dar comunicación básicamente entre pares de la corporación por correo, y no usas el correo normal, sino tienes una extensión particular para comunicarte por correo. Eso lo permite también los data centers, administrar correos para que los colegios puedan comunicarse, o un estudiante pueda comunicarse con otro estudiante bajo correos corporativos, ¿no? Por último, la red de salud, que es una red que ya ha sido planteado por MINSA hace tiempo, hace años. Uno de los proyectos que están ahí esperando también los sueños de los justos,
son la red de salud para atención primaria de salud a nivel, digamos, a distancia, ¿no? Este gráfico que ustedes ven acá, que se llama Telesalud, es un gráfico del MINS. Este proyecto de Telesalud está planteado hace años, creo que más de 5 años, y y está por implementarse. Entonces, con una red intranet, tú puedes tener un sistema de telesalud a nivel nacional, que es otro de los proyectos que deberían implementarse. Son 3 proyectos prioritarios que nosotros creemos que debería en esta etapa el Estado invertir, ¿no? Plata hay, por eso le digo, la cantidad de dinero que se tiene, que se invierte y se pierde, pero plata hay para todo lo que es el sistema de conectividad, ¿no? Roberto, una pregunta justamente dirigida a esto último que ha manifestado. ¿Hay alguna estimación de costos o presupuestos para implementar estos data center y establecer estas redes de intranet? O sea, ¿alguien ha estimado los costos? Sí, yo diría, sí, hay algunos documentos de costos de implementación de estos data centers que se han implementado a nivel privado, que podrían servir, pero digamos no cuestan mucho, porque al final de cuentas de lo que se trata es de un router, un switch, computadoras, eso a estas alturas del camino, porque la inversión final, la inversión fuerte, que es la columna vertebral, es la que está, la que existe, es la mayor inversión hecha. Estamos hablando de un 1% sobre lo invertido, muy poco, pero lo que sí cuesta es la parte operativa. Es decir, necesita gente preparada, necesita que los médicos estén preparados para incorporarse a esta forma de telesalud. Necesita que los profesores estén incorporados a un sistema de red educativa. Necesitas también capacitar a los agricultores, capacitar a la población, digamos, dedicada a los mercados agrícolas, a usar el sistema. Hay un tema operativo, cultural, de capacitación, que sí puede ser costoso en una primera etapa. Que sí puede ser costoso en una primera etapa porque requieres movilización, requieres gente que sepa transmitir digamos, la idea, y que la gente se compre el pleito del paradigma, como había dicho anteriormente. Si no nos compramos el pleito del paradigma de lo que es la sociedad del conocimiento, de lo que es que ese es el futuro, la forma como Corea del Sur, Singapur, es lo que de esa forma es que ellos han salido adelante. El caso de Corea, yo tengo, bueno, en una otra presentación ya no creo que alcance el tiempo, pero yo hice una presentación de la experiencia de Corea, justamente en este tema de la conectividad, que ellos se han basado el motor de su economía en el tema tecnológico y de la información. Y que allí está la clave para salir del subdesarrollo, de la pobreza en el Perú. Pero tenemos que tener también, identificar los problemas principales del país. No se trata de hacerlo por hacer. Consideramos nosotros, en el colectivo en el cual estoy incorporado, como decía, que el problema principal sobre la cual debe montarse todo en esta etapa, porque puede haber otras etapas, es el tema de la sostenibilidad alimentaria. Si el Perú se planteara solucionar este problema principal que tenemos ahorita, la tecnología de la producción agropecuaria, la tecnificación del riego, la industria de alimentos para el mercado interno, si nosotros formáramos parte de un movimiento que impulsara la solución al problema alimentario del país y el mercado interno,
y usamos esta herramienta de la conectividad dentro de este proyecto, porque no se trata de conectividad por conectividad. Si no encontramos la utilidad práctica de la conectividad, no lo vamos a hacer. Si la gente no está comprometida en solucionar el problema principal que hay en el país, que es el problema de la sostenibilidad alimentaria en esta etapa, y que la industria de riego, la industria de fabricar mangueras para, ¿cómo se llama?, para riego por goteo, o sea, toda la maquinaria que debe moverse, la industria alimentaria, y que hacia eso deberíamos nosotros en esta etapa, como lo hizo Corea. Corea sus primeros 20, 30 años es solucionar el problema alimentario. Y después entró a otros campos de la industria. Pero hay etapas que hay que cerrar y identificar bien los problemas nacionales. Y que el sistema esté operando para eso. No para que reciban información. No hacer un ferrocarril para sacar los minerales y llevarlos al puerto. O sea, ya hicimos ferrocarriles. No puedes. El ferrocarril tiene que servir para que los pueblos se comuniquen entre ellos. Uno de los ferrocarriles más interesantes que hubo en el Perú, que fue el de Puno a Cusco, por ejemplo, era un ferrocarril que permitió que Sicuani, que los pueblos que estuvieron alrededor de ese ferrocarril progresaran enormemente. Porque sí, pues ese ferrocarril fue un ferrocarril que permitía que la comunicación se estableciera entre los pueblos. Entonces, una cosa es un proyecto por hacerlo, y otra cosa es qué queremos hacer con ese proyecto, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que venimos discutiendo también en nuestro colectivo, y bueno, lo pongo también. Y como punto final, digamos, a la exposición, esta política de Estado, creemos conveniente crear una ley, que se llama la Ley de Conectividad Digital Rural. Hago un paralelo a lo que es la ley de electrificación rural. Existe una ley de electrificación rural que permite al Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía y Minas, llevar a cabo todos unos proyectos que ahora se llama incluso energía productiva, pero está bajo un marco de la ley, que le permite operar, permite incluso haber creado una empresa que es Adinelsa, que se carga, esta empresa pública con régimen privado, que se encarga de administrar o llevar a cabo los proyectos de electrificación rural. Una cosa similar necesitamos en lo que es la conectividad digital rural, o sea, una ley que permita crear un sistema propio de administración de lo que es la conectividad rural. Bueno, esa es una política de Estado importante y necesaria en este momento para el impulso de las redes regionales conectadas a la red dorsal. Y el otro tema que está dentro del programa también de Nuevo Perú fue cómo hacer para que este sistema a nivel rural funcione. O sea, una de las cosas que está clarísimo, que si no hay mantenimiento, si no hay un sistema de seguimiento y mantenimiento de todos estos sistemas, esto se cae. Y creemos que una forma de hacerlo es hacerlo a partir de pymes. Es decir, incentivar pequeñas empresas que den servicio a la red de comunicación digital. Y a nivel provincial, distrital, los jóvenes de institutos, de universidades, pueden dar ese servicio, están preparados para eso. Eso ya lo ha demostrado, lo demuestra nuestro gran mundo digital que tenemos aquí en Lima, o sea, la capacidad que tienen nuestros jóvenes de introducirse en el tema de las configuraciones de software, de mejoramiento del hardware mismo, hardware libre. Hay una capacidad
los clústeres ¿cómo se llama?, de Arequipa, en software, o sea, hay un mundo de los jóvenes que pueden formar sus pequeñas empresas que den servicio de mantenimiento a todo este sistema. No se requiere mucha infraestructura estatal para eso. Creo que eso sí debería pasar a formar digamos, una masa laboral de los jóvenes metidos en los pymes para el mantenimiento de las redes digitales rurales. Eso sería, digamos, en términos generales, mi exposición. Espero que les haya servido para introducirse en el tema, ¿no? Y bueno, cualquier otra las preguntas del caso, por favor. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, pues, Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu disertación bastante importante, por decirlo menos. Tengo aquí una pregunta que antes de leértela, quería solamente resaltar el hecho de que resulta pues una necedad el hecho de que teniendo lo que Más volumen. teniendo lo que sería la línea férrea en lo que son los trenes, tema ferrocarrilero, teniendo los rieles por los cuales podamos desplazarnos, y que nos falte solamente una pequeña parte de la implementación de la conectividad con lo que es los terminales, el switch, etcétera, no se haga, yo creo que es una necesidad, ¿no? Entonces, debería de ser algo prioritario para todos los peruanos, especialmente para quienes están en estos momentos a cargo de la administración, la implementación de este tipo de cosas. La pregunta es de Gonzalo, nos dice, ¿cuál es la importancia para la educación de poseer como país de una red de fibra óptica que cubra todo el país? ¿Se puede cubrir esta necesidad con las restricciones que impone la Constitución del 93, que solo permite esta cobertura por empresas privadas, y estas sí y solo sí actuarían cuando los espacios a cubrir, o sea, los distritos, les sean rentables? ya, como les decía, no se requiere necesariamente contratar con la empresa privada para una conectividad entre centros educativos. Esta conectividad entre centros educativos, entre las provincias, los distritos debe permitir que la política educativa pueda, digamos, de alguna forma, colaborar con la parte pedagógica. Es decir, si en provincias tenemos un laboratorio, por decirte, una gran unidad escolar, o como le llaman los emblemáticos, tienen capacidad de tener un laboratorio para desarrollar ciertos procesos, tú puedes grabarlo en video y enviárselo, ¿cómo se llama?, a una escuela rural. E incluso en tiempo real puedes estar conectado, como estamos ahora, por ejemplo, pero puede ser por una red intranet, sin pasar por los operadores. Eso es permitido la ley. O sea, la ley te permite esas cosas. O sea, te permite que tú puedas conectarte entre un centro de investigación y una escuela rural, por ejemplo, y estar en tiempo real. Es posible, sí, esa sería la utilidad inmediata, posible y legal que permite la ley. Lo que no permite la ley es que una escuela agarra y se conecte, o sea,
tiene que usar un operador si quiere entrar a Internet. Eso sí, si quieres entrar a Internet, vas a tener que contratar con el operador. Así de sencillo. Entonces, por eso decía yo que en esta etapa, mientras no se resuelve lo otro, que ya es un tema constitucional, que es un problema que incluso, ¿no? Yo diría, más que constitucional, es un tema político, porque empresas estatales hay. Y tú puedes por necesidad, porque también la ley, la misma constitución te habla de, por necesidad del desarrollo del país, qué sé yo, tú puedes crear una empresa estatal como lo han hecho por ejemplo, la refinería de Talara, ¿no? El Estado ha invertido ahí, y ha invertido un montón de plata y va a seguir invirtiendo plata, ¿no? Entonces, o sea, más es político desde mi punto de vista. En muchos casos es más político digamos, y de lobbies que de la propia Constitución, porque si tuviéramos mayoría en el Congreso, una mayoría que quiera realmente hacer progresar el sector rural en el país, simplemente dan una ley por necesidad nacional y que permita que las escuelas rurales se conecten a Internet con la red dorsal. Punto, se acabó. Entonces, creo que hay un tema político, ¿no? Hay un tema político para que eso no se haga, pero en las condiciones actuales, insisto que lo que se tiene, la prioridad sería implementar la red NACE, la intranet. Roberto, te voy a leer la pregunta de Roberto Claro, pero antes, cuando tú hablaste del proyecto de mejoramiento que implicaba 14.000 millones de soles, que más o ¿Podrían menos, sacar la pantalla Oye, compartida? más volumen, por favor. Más volumen, más volumen. ya, ¿me escuchan ahora? No. Decía que el proyecto de mejoramiento que tú decías, Roberto, de 14.000 millones de soles, que en dólares son pues aproximadamente 3.500, algo por el estilo, 3.500 millones de dólares. Esto pues representa aproximadamente el 1.5% del PBI, pero como tú decías, el problema no es dinero, porque está Pronatel con todo el fondo que se No maneja, se te escucha bien. ¿Ah? que se recaba en los recibos del uso de la telefonía. Yo creo que el tema no es tanto económico como tú decías, Roberto, sino un tema pues netamente político, ¿no? Yo quisiera que por favor incidas sobre ello y te leo la pregunta de Roberto Claro. Dice, estimado Roberto, ¿podrías explicar en qué incide la tarifa que actualmente se ha incrementado en 900%, aparte de que menores usuarios se interesarán por contratar la red dorsal? No sé si está clara la pregunta. Sí, sí, está claro, está claro. La tarifa tiene que ver un poco digamos, el pago del peaje que hay entre un poblador rural y llegar al nodo de Lima para conectarte a Internet. Entonces tiene que pasar, hay un concesionario, que es el concesionario rural, que a su vez contrata al concesionario que está en provincia. O sea, hay varios concesionarios, antes de que tú puedas entrar actualmente, ¿no? Antes que tú puedas entrar a, ¿cómo se llama?, a Internet desde un sector rural hasta que lo obtienes, hay un pago de peaje. Y ese peaje tiene que ver con el mantenimiento de la red y el negocio de los concesionarios. O sea, tienen que ganar por darte el servicio. Entonces pasa por ciertos nodos y cada nodo tiene un peaje. Y al final resulta ser que en promedio la tarifa en el sector rural es 10 veces o 20 veces más que en Lima, ¿no? Esa es una realidad. Esa es una realidad. Ok, mientras recibo las preguntas, me avisan por favor o me levantan la mano para poder transmitirle la pregunta a Roberto. Este, yo quería solamente como reflexión, tú dices que
en Nuevo Perú toda esta problemática ha estado pues mapeada, definida y por lo menos planteada de una manera altamente profesional, como tú lo estás explicando, Roberto. Y solamente como reflexión decía, qué pena que en el plan de gobierno del actual gobierno no se haya considerado con la debida pulcritud el tratamiento de algo tan importante como es la conectividad vía la red dorsal de fibra óptica, ¿no? Es una pena que no tengamos ni siquiera aviso de solución al respecto, ¿no? Totalmente ¿Puedo de hablar? acuerdo, Sí, totalmente de Roberto, acuerdo. adelante. Sí, sí, adelante, Eduardo. Ya, hay varias cositas que tal vez no sé aclarar bien, porque cuando dice usuarios, que menores usuarios se interesarán por contratar la red dorsal, según tú has expuesto, la red dorsal no puede dar servicio a usuarios privados, ¿no es cierto? A usuarios finales. Entonces, ¿cómo los usuarios finales se conectan, ¿no? A la red dorsal a través de intranet, ¿no? Para posibilitar la conexión usando esta red. Otra cosa, para los usuarios rurales no hay directamente red dorsal, ¿no es cierto? Para posibilitar esta conectividad. En un caso ejemplo hablaste de una cuenca, ¿no es cierto? Una cuenca, pero tender fibra óptica para extender esta red me parece muy caro, o en todo caso no es factible económicamente en todos los casos. En algunas cuencas puede ser posible, pero la red dorsal no es, pues, la solución a toda la conectividad, porque tú has dicho claramente que son dos cosas diferentes. Y otra cosita, o sea, me hubiera sido más claro si tu exposición empezara un poco al revés. ¿Cómo es cuestiones de problemas de conectividad y red dorsal? Porque por ejemplo, para mí esto es relativamente claro la diferencia entre internet y intranet, ¿no es cierto? Pero yo lo tengo muy internalizado el intranet, el uso del intranet con un operador, ¿ok? Porque claro, una cosa es formar un grupo en mi casa y yo puedo tener, digamos, lo que se dice los cables internet, ¿no? Los UTP, y formar mi grupo y sin tener operador, ¿no? Puedo trabajar en mi red interna. Pero cuando yo quiero un intranet que funcione en una amplitud geográfica más amplia, yo lo veo a través de un operador. Pero si empieza con cuestión de conectividad y cómo podrían ser las cosas y qué necesidades hay y cómo nos conectamos actualmente y cómo nos podríamos conectar, porque hablas de la red NACE, pero al final, ¿no? Al final, cuando eso podría ser la solución de conectividad, digamos, en un sentido puede que es el que interesa, ¿no? ¿No? Entonces, y estamos pues, un poco ya condicionados con esto de las operadoras, ¿no? Pero si nos plantean la cuestión de las operadoras, al final me quedaría más claro esta cuestión de la solución. ¿Ok? No sé si me he dejado entender. Sí, yo creo que una solución integral, evidentemente, no es lo que estoy planteando, ¿no? Es una parte del problema, ¿no? Que puede ser asumido por la intranet. Evidentemente, lo que menciono, que eh, lo, lo, lo que está pasando con el sistema
porque la red dorsal se conecta al sector rural o al sector distrital, digamos, urbano, también urbano-rural, por intermedio de estas conexiones regionales, ¿no es cierto? Pero también están concesionadas. Entonces, estas concesiones son muy caras para actualmente, ¿no? Incluso usando la red dorsal, ¿no? Es muy cara por estas concesiones, ¿no? Porque son los operadores, la tarifa que están cobrando es muy alta. Entonces, una solución que no sé si es una solución, pero digamos, comparativamente, en Argentina, Brasil, los costos, el Estado compite con el privado en dar un servicio de comunicaciones en general. Esa competencia hace que la tarifa promedio en Argentina, Brasil, Bolivia, sea el 50% más barata que la nuestra. Entonces, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Estamos condenados a no poder tener un servicio desde el Estado al usuario final. Esa es digamos, una problemática que está planteada ahí, que tenemos que cambiar el esquema, evidentemente, de la forma como el Estado puede intervenir en las comunicaciones, ¿no? Como lo hacen en el sector eléctrico, ¿no? El Estado interviene en el sector eléctrico. Tenemos empresas estatales que dan, por ejemplo, todo el servicio regional es estatal, ¿no? Todo el servicio regional eléctrico es estatal. Servicio final, al usuario final, todas las empresas regionales son estatales, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos tener empresas regionales de conectividad estatales? Podríamos tenerlo, ¿no? ¿Por qué no? Entonces yo creo que ahí hay un tema, digamos, de política. Evidentemente ahora estamos amarrados porque ahora hay contratos, ya casi con al 60-70% ya fueron concesionadas las regiones a empresas privadas. Luchar contra eso va a ser difícil, pero en la medida que eso no se esté permitiendo que el usuario final se conecte, yo creo que así como se ha disuelto el contrato con Azteca, al final podríamos también disolver los contratos con las regionales, ¿no? Que no están funcionando, ¿no? Entonces, es un tema de evaluar, evidentemente, yo no lo he discutido en otro foro, pero es un tabú también. Mucha gente se muere de miedo de decir vamos a ¿cómo se llama?, a sacar a las operadoras regionales y vamos a hacer operadores estatales. A ver quién lo dice. Se mueren de miedo, ¿no? Entonces, no, que el Estado es incapaz, que la corrupción, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, al final nos quedamos sin nada, ¿no? Nos quedamos sin nada. Es un tema a discutir, diría yo, ¿no? Un tema a seguir evaluando y discutiendo, ¿no? Una cosita, por favor, final, chiquita. Esta cuestión de la red dorsal y la red privada. O sea, tú dices, hay una red dorsal y una red privada, pero creo que al menos habrán dos, Movistar y Claro, a nivel nacional, ¿no? Por lo menos, digo. ¿Esto se suponía que debían pasar por la red dorsal? ¿O cómo es? No, no hay ninguna ley que le prohíba a las operadoras poner su propia red. Claro, tiene ciertas redes, y Movistar tiene algunas otras redes, no sé si entre ellas colaboran en sí, porque yo creo que incluso existen fibra ópticas instaladas por Claro y les cobra peaje a cómo se llama, porque hay fibras, no solamente ponen una fibra, ponen 20 fibras, ¿no? Entonces, si alguien quiere usarla, se la alquilan también, le pagan, cobran peaje. Entonces, entre ellas también tienen sus propios negocios, ¿no? No hay nada que les prohíba poner su propia red, ¿no? Está bien, o sea, el asunto es que al ser los privados los únicos que por ley pueden dar servicio al usuario final,
estamos sujetos a lo que ellos ponen como tarifa. Ya les digo, o sea, comparativamente, si el Estado compitiera, probablemente, digo probablemente, sería una forma de regular el mercado, ¿no? Para que no se dispare y cobren lo que quieran, ¿no? Digo yo, o sea, es una especulación, es una opinión, pero si vemos en otros países, eso funciona así, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta adicional? Creo que Manuel Cos, ¿querías hablar? La pregunta que hice interrumpiendo, gracias, don Alejandro. Gracias. Ok. Bien, amigos. Entonces, si no tenemos más preguntas, damos por terminada la jornada de hoy, con el agradecimiento muy especial, pues, nuevamente a nuestro amigo Roberto Bustamante. Muy amable, Roberto. No, Un gran abrazo. no, muchas gracias a ustedes. Yo espero que haya servido para difundir un poco la problemática que, insisto, ¿no? Es trágico, trágico, esta situación en la cual se pierden millones y millones de dinero y no podemos hacer uso de nuestra infraestructura, ¿no? Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Me invita también a otras Perfecto. Sí, presentaciones, a otros temas. más bien en el chat voy a poner la dirección del blog del sectorial de ingenieros, porque allí, Roberto, tienes tus exposiciones, entre otros aportes también en otras disciplinas, tanto de economía como de los problemas que nos aquejan en el país, ¿no? O sea, que poco a poco vamos poniéndolos en evidencia. Muchas Sí, gracias, este Roberto. tema está publicado, está publicado, o sea, digamos, no está tan gráfico como esta exposición, pero sí está publicado el mismo, digamos, análisis está publicado en el blog. Ah, excelente, excelente. Entonces ahí voy a copiar la dirección del blog para que quien guste lo copia. A ver, un ratito, por favor. Y puede acceder. Estoy poniendo ahí en el chat, ¿ok? Un ratito. Perfecto. Ahí está en el chat, está la dirección. Y nosotros, bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho y estamos en contacto hasta la próxima. Muchas Ok, gracias. gracias. Hasta Buenas luego. tardes.